Bienvenido a Reflexiones, un programa diseñado para pensar. El día de hoy vamos a ver una escritura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 7, que dice: Porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Vivimos en tiempos en que la gran mayoría de nosotros no miramos las cosas en blanco y negro, sino en escalas de grises. ¿De qué hablas, pastor? Me refiero a que la vida por lo general no se presenta en bueno o malo, positivo o negativo, arriba o abajo, dentro o fuera, sino que lo hace en no totalmente bueno y tampoco radicalmente malo. No completamente dentro, pero tampoco bien afuera. Incluso tenemos una frase para esto que dice: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hacemos lo estrictamente necesario para pertenecer a una afición, por ejemplo. Estamos dispuestos a ponernos los colores del equipo, la playera y pants, ir a los partidos y quizás hasta ondear la bandera en el estadio. Pero ninguno de nosotros estaría dispuesto a morir por el equipo, matar al entrenador porque no están ganando, aunque a veces nos dan ganas, atentar en contra de la vida de los jugadores si fallan. ¿Por qué? Porque eso sería demasiado fanatismo, decimos. Eso lo único que indicaría es que estamos enfermos. Lo mismo que pensamos de todos aquellos que pertenecen a una célula terrorista y que están dispuestos a hacerse explotar con tal de llamar la atención del gobierno a sus demandas, además de llevarse junto con ellos a más personas generalmente inocentes. ¿Qué pensamos de ellos? Que están enfermos, que son fanáticos desquiciados. El día de hoy, a través de este pasaje, el Señor nos habla sobre cómo es que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser radicales. Es decir, personas que no contemplan las cosas en escalas de grises, sino que lo hacen en blanco o negro, positivo o negativo, bueno o malo. Pues nos dice que tú y yo no tenemos un llamado de parte de Dios para seguir viviendo una vida de pecado. Nos dice, porque Dios no nos ha llamado a seguir pecando, para seguir haciendo las mismas cosas que veníamos haciendo antes de conocer a Dios o acercarnos a Él. No, sino que tenemos un llamado para vivir de manera totalmente contraria, pues el llamado es un llamado a vivir una vida santa, sino a vivir una vida santa. Una vida santa que no es otra cosa que una vida con ausencia de pecado. Algo radical y totalmente opuesto a lo que veníamos viviendo. Piénselo. Piénselo, porque eso quiere decir que somos llamados a vivir una vida bien diferente a la que veníamos viviendo. Y para que nos quede claro, tomemos algunas porciones de la Escritura y veamos a qué nos llaman. Efesios 4:29, que dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Comencemos con nuestra manera de hablar. ¿A qué somos llamados? A no usar de un lenguaje grosero y ofensivo, sino a hablar lo que es bueno y útil. Es decir, adiós a las malas palabras, adiós a las groserías, adiós al doble sentido, a los albures, y bienvenido a una nueva manera de hablar, donde hablamos de manera correcta y edificante. Pero eso no es todo. Mira lo que dice el verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. No solo tenemos un llamado a hablar de manera correcta, sino que además a no mentir. El noveno mandamiento de la ley de Moisés. Así que si obedeciéramos a estos dos pasajes, te aseguro que a muchos de nosotros no nos reconocerían en nuestras casas.
no nos reconocerían en nuestros trabajos, en nuestras escuelas y menos con nuestros amigos. Un llamado a ser radicales en nuestra manera de hablar. Ahora veamos Efesios 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. ¿Cómo le caería este pasaje a alguien que se dedique a la política o que sea abogado? El cambio sería radical. Pero en general, a todos nosotros nos llama a no quedarnos o tomar nada que no sea nuestro. Eso implica, por ejemplo, cambios completos. Nada de que me quedo con parte del cambio cuando me piden tienda o súper o no lo entrego completo. Ahora, imagínate lo que sería esta palabra para un lechero. No podría vender leche rebajada con agua, como lo hacen. O lo que sería para las industrias que mezclan sus alimentos con soya y que te hacen creer que lo que estás comprando es el 100% del producto que te ofrecen, como lo es el atún enlatado, que tiene una buena porción de soya por lata. Ahora piensa cómo esto nos afectaría en nuestros trabajos. Y no me refiero a dejar de robarse los lápices, plumas, engrapadoras, grapas, sacapuntas, gomas, hojas, que sabemos que no deberíamos hacer. Pero sí me refiero al tiempo, por ejemplo. Donde se nos paga por trabajar y no por platicar, no por compartir, no por leer, no por hacer devocional, no por preparar la clase del domingo, no por tomar café o jugar o distraerse con el teléfono. Donde checaríamos a la hora y nos vamos a la hora sin hacer uso del tiempo de tolerancia. Digo, por decir algo. Y finalmente piensa cómo nos afectaría con el Señor. Entregaríamos diezmos completos. No hablo de las ofrendas que son voluntarias, pero sí de los diezmos que todos sabemos que son el 10% de lo que ganamos. Si ganamos poco, el diezmo es poco. Pero si ganamos mucho, el diezmo es más. ¿Cómo te afectaría el no quedarte con lo que no es tuyo? Pues a eso hemos sido llamados. Primera de Pedro 3:9 dice, no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. ¿Qué tal? Sobre todo a aquellos que el día de hoy son muy afectos a reclamar sus derechos. ¿A qué fuimos llamados? A bendecir. A hablar bien a los demás y de los demás sin importar si esos demás nos hablan bien o nos insultan. Así como el Señor Jesús nunca insultó a pesar de que le insultaban. Fuimos llamados a no pagar con la misma moneda, a no dar ojo por ojo ni diente por diente, a no regresar el agravio. Y sé lo que muchos o muchas están pensando. ¿Acaso fuimos llamados a ser dejados? ¿A que cualquiera abuse de nosotros y a no hacer nada? Bueno, claramente podría decirte que no. Y para eso debemos orar y pedirle al Señor sabiduría para nunca ponernos en una situación de esas. Pero si llegaran a insultarnos o nos enteramos de que han estado hablando mal de nosotros, fuimos llamados a quedarnos callados, a no decir nada de lo que después tengamos que pedir perdón. Le cuento lo que me pasó hace años. Estábamos en la iglesia y el estacionamiento se llenaba, por lo que nos pedían el mover el carro con prontitud si estábamos estorbando. Ese día me demoré unos 5 minutos en hacerlo, de manera que cuando llegué la persona a la que le estorbaba estaba claramente molesta. Le ofrecí disculpas y cuando iba a meter la llave en la puerta, ella me alcanzó y al señalar su reloj, bajé la mirada
y en eso me abofeteó. Ahora, te pregunto, ¿qué harías en mi lugar? En ese momento, con los ojos llenos de lágrimas, la miré y le dije, que Dios te bendiga. Me metí en mi carro y lo moví. Pensé que nadie había visto. Pero fueron muchos los que presenciaron ese momento y fue de gran testimonio para todos ellos, incluyendo al pastor. ¿Has pensado alguna vez cómo cambiarían tus relaciones si no pagaras mal por mal? Piénsalo. ¿Cómo cambiaría tu matrimonio? ¿Cómo cambiaría la relación con tus hijos? ¿Cómo cambiaría la relación con tus padres o con tus hermanos o con tus compañeros de trabajo, escuela o amigos? Pero además piensa. Primera de Pedro 3:14 dice, pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Hay recompensa, escúchame bien, hay recompensa para todo aquel que sufre haciendo lo que es correcto. No sabemos si la recompensa será solo en el cielo o también en la tierra. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos ve y nos recompensa cuando mira que sufrimos por hacer su voluntad, por atender a su llamado de ser radicales, de vivir una vida totalmente diferente a la que veníamos viviendo. Y finalmente quiero que veamos esta palabra de Primera de Pedro 3:3, que dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Dónde deberían estar ahora nuestros intereses? Pregunto. Contrario a lo que del mundo de hoy se vive, un mundo que pone demasiada atención a la belleza externa, buena apariencia, cuerpos perfectos, ropa cara, el Señor nos pide que en lugar de ocuparnos de estas cosas, mejor nos ocupemos de aquello que no se desvanece, de aquello que no envejece como lo es el tener un espíritu tierno y sereno. La belleza de un espíritu tierno y sereno. La realidad. La realidad es que pocos son los que se interesan en edificar y procurar a su ser interior. La gran mayoría, aún en el cristianismo, están más ocupados en las cosas que se ven. Es así como hemos convertido a nuestras iglesias en pasarelas de moda y desfiles de autos lujosos. Pero no estamos aquí para ver lo que estamos haciendo, sino para saber qué es lo que sí deberíamos hacer. Y dentro de nuestro radical llamado de parte de Dios está el ocuparnos del espíritu más que de la carne. El mirar por las cosas que a vida eterna permanecen más que por las que en esta vida perecen. El alimentar y crecer en nuestro espíritu a través del lavamiento de la palabra y la comunión con Dios por medio de la oración. Y a esta altura ya debimos darnos cuenta que el llamado de Dios a nuestras vidas es un llamado en verdad radical. Somos llamados a vivir una vida santa, apartados para Dios en ausencia de pecado. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas, en la manera de mantenernos alejados de pecar. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo primero es que creo que debemos decidirnos a dejar de pecar. Lo segundo sería buscar, a través de la oración y la palabra, ayuda de parte de Dios por medio de su Espíritu para fortalecernos. Y lo tercero es cambiar de ambientes, cambiar de relaciones, de amistades y patrones de conducta que nos lleven a no hacer lo que Dios quiere. Cuando menos por un tiempo, en lo que nos fortalecemos para no volver a caer.
Y es aquí donde precisamente la iglesia tiene un papel por demás importante. Necesitamos iglesias, iglesias que nos proporcionen amistades sanas, amistades que al igual que nosotros estén buscando hacer la voluntad de Dios, donde podamos tener nuestros tiempos de convivencia y, ¿por qué no?, también tiempo de oración y orientación en la palabra, donde 2 o 3 reunidos en su nombre podamos comenzar a hacer diferencia. Nuestro deseo para este comienzo de año es que estés consciente del llamado tan radical que el Señor te hace. Quieren ser radicales. Quiero escuchar la voz de todos aquellos que quieren ser radicales. Vamos a cantarlo, vamos a vivirlo. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar, no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar, quítame los ojos de pecar, llena mi vida de pasión, dame entrega y visión. No
Señor, hazme. Oh!